Ley de Ohm y efecto de la temperatura en la resistencia del filamento de un foco. Integrantes: Chargoy Peña María Fernanda, Delgado Alcaraz Raimundo, Díaz Zúñiga Bárbara Stephanie, Salinas García Pedro Ángel. Objetivos: determinar el comportamiento de un resistor mediante la ley de Ohm y observar el efecto de la temperatura sobre la resistencia. La ley de Ohm postula que el flujo de corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la de la diferencial de potencial eléctrico aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Se obtendrá la resistencia de dos objetos de distinto material, un resistor cerámico y un foco con base, y se observará si tienen un comportamiento óhmico o no óhmico. Se arma el siguiente circuito sustituyendo el foco por el resistor cerámico. Se obtendrán 4 diferentes datos: valor de diferencial de potencial eléctrico y corriente de la fuente, y los valores del mismo pero medidos con el voltímetro y el amperímetro. Crearemos una tabla con 4 columnas. En la primera columna pondremos los valores de la fuente en volts, en la segunda los valores de la fuente en amperes, en la tercera los valores del amperímetro y en la cuarta los valores del voltímetro. Usaremos los valores obtenidos del amperímetro y el voltímetro. Seleccionamos los datos y hacemos un gráfico de dispersión. Si se observa un comportamiento lineal, el material es óhmico. Debido a este comportamiento lineal, se trabajarán los datos con el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados se utiliza para el ajuste de una recta a una serie de datos. Se colocan los datos en la hoja de ajustes de mínimos cuadrados, con sus respectivas incertidumbres asociadas al instrumento, donde X son los valores del amperímetro medido en amperes y Y los valores del voltímetro medido en volts. Se calcula la pendiente, la ordenada al origen y la varianza, las dos primeras con sus respectivas incertidumbres. Para esto se utilizan las siguientes ecuaciones. De acuerdo a nuestro modelo, el valor de la pendiente corresponde al valor de la resistencia. Se crea un gráfico de dispersión donde el eje X son los datos del amperímetro y el eje Y los datos del voltímetro. Se agrega una línea de tendencia. Se presenta la ecuación del gráfico y el valor de R, donde R es el coeficiente de correlación. Con los datos obtenidos, creamos un gráfico de dispersión, donde X sea intensidad de corriente y Y diferencia de potencial eléctrico, para observar si presenta o no comportamiento lineal. Al realizar la gráfica, se presenta un comportamiento no lineal, por lo tanto es un material no óhmico, por lo que no se puede trabajar con ajustes de mínimos cuadrados. Para obtener la resistencia se usa la siguiente ecuación. Las resistencias para cada intensidad de corriente y para diferencia de potencial eléctrico no son constantes, porque a mayor diferencia de potencial eléctrico la resistencia aumenta y con ello la temperatura. Para calcular el valor de las incertidumbres para cada resistencia se usa la ley de propagación de incertidumbre. Para calcular las temperaturas de cada valor de la resistencia se usa la siguiente ecuación. Como podemos observar, a mayor resistencia la temperatura aumenta.
Para calcular las incertidumbres de cada temperatura, recurriremos a la ley de la propagación de incertidumbre. Conclusiones. Si se grafica intensidad de corriente contra diferencia de potencial eléctrico y se obtiene un comportamiento lineal, se trata de un material óhmico, lo que significa que la resistencia se mantiene constante para cada valor graficado. Si en dado caso se presenta un comportamiento no lineal, se presenta un material no óhmico, por lo que la resistencia no se mantiene constante para cada valor graficado. A mayor resistencia de un filamento de un foco, aumenta su temperatura. Gracias por su atención.